pueden acompañar, les voy a compartir un versículo, hermanos, ahí en Juan 15:16, por favor, hermanos. Dice, hermanos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, aquí quiero compartirles un poco acerca de este versículo. Jesús le habla a sus discípulos y dice que Él los eligió a ellos, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en un momento, hermanos, yo no quería saber nada de Dios, ¿verdad? Y a mí pues no me importaba saber Dios, nada del Señor. Yo incluso tenía mi corazón endurecido y las cosas de Dios me daban, pues sí, me daba hasta coraje, hermanos, por la vida que yo tenía. Hace poco me acuerdo que fui con unos chavos ahí del barrio y me dice un camarada, me dice, oye Teo, ¿cómo andas tú hablando ahora de Dios si tú les pegabas a los cristianos? Porque me acuerdo una vez yo que estábamos en su casa, estábamos pisteando y llegaron a hablarnos de la palabra y yo me acuerdo que corrí a las personas que nos iban a hablar, les digo, no, gándenle de aquí, a mí no me ande hablando de eso, pues a mí no me importa saber de Dios. Y los otros que estaban ahí conmigo habían fumado marihuana y cuando fuman mota, pues a veces les gusta pues pasar según ellos un rato agradable y querían burlarse. Y luego empezó a reírse uno y dijo, déjalos que nos hablen. O sea, pero yo sabía que era para burla, no era algo, no les importaba realmente tampoco Dios, pero mi reacción fue correrlos porque sentía coraje y la reacción de los que estaban ahí conmigo era para burlarse de ellos, ¿verdad? Entonces, esto que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Jesús nos escogió a nosotros y la verdad, hermanos, pues yo les voy a platicar de qué manera yo vine a los pies de Cristo, ¿verdad? Y para afirmar esta palabra, hermanos, me pueden acompañar ahí a 1 Corintios 1:26, por favor, ¿verdad? Porque es muy importante. Dice la Biblia que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es algo que quiero compartirles también, este versículo, hermanos, 1 Corintios 1:26. Me dice amén, hermanos, ahí cuando lo tengan. Amén, hermanos. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén, hermanos. Entonces, les voy a compartir un poco, hermanos, acerca de cómo mi vida fue enredándose en un mundo de pandillas, de drogas y una vida sin Dios, hermanos. ¿Por qué les quiero compartir esto? La otra vez fui con unas familias y ellos pues no han tenido una vida así como uno vivió, ¿verdad? Y me decía mi prima, bueno, sí, o sea, tú eres cristiano y podrás leerme un versículo, pero ¿qué hizo Dios en tu vida? Dice, yo quiero saber qué hizo Dios, porque pues en la iglesia vas y escuchas de Dios. Entonces es bueno, hermanos, que nosotros demos testimonio. La Biblia nos enseña en el Apocalipsis que cuáles son las armas que han vencido a nuestro adversario. Dice que el testimonio de la palabra de ellos y la sangre del Cordero. Entonces ahí, hermanos, pues es algo que yo les comparto a veces. Cuando he compartido mi testimonio ahí también en la Penny, he visto hermanos que se han acercado y dicen que les ha servido para inspirarse a querer conocer de Jesús, ¿verdad? Ya cuando nosotros damos testimonio, y eso es algo que se identifican muchas personas, porque muchas veces nosotros, hermanos, yo cuando estaba en esa vida pues de las pandillas y de las drogas, yo pensé que ya no había ninguna esperanza, yo pensé que ya mi vida iba a morir así, yo estaba resignado de que un día iba a amanecer muerto o me iban a matar. Entonces esa manera de pensar, hermanos, llega cuando alguien te dice que hay una esperanza y que Cristo nos puede dar una manera diferente de vivir, ¿verdad? Una manera conforme a la voluntad de Dios.
Y algo que yo quiero compartirles, cómo fue que yo caí en ese mundo, hermanos, de las pandillas. Mi madre falleció cuando yo tenía 6 años de edad. Nosotros somos de un pueblo allá para el rumbo de Ojinaga, se llama Cuchillo Parado. Y mi papá tiene tierras, tenía porque ya falleció, y nos mandó aquí a Chihuahua. Somos 3 hermanos, yo soy de los del medio. Entonces nos mandó ahí a la colonia San Jorge desde que yo estaba en tercero de primaria. Pues desde ahí, desde esa edad, hermanos, había ya muchos cholos ahí en la colonia. Yo empecé a conocer ahí pues la vida pues, de las pandillas, ¿verdad? Desde la primaria. Y pasó el tiempo, hermanos, y pues ahí ya uno se empieza a acoplar con los chavos ahí del barrio. Pues yo me acuerdo, tengo conocidos que desde que estábamos en la primaria empezar a fumar y marihuana y todo eso. Entonces desde muy temprana edad, pues nosotros caímos en ese ambiente. De hecho, pues es algo que uno toma decisiones. Yo no le echo la culpa al medio ambiente ni que haya fallecido mi mamá, porque cada quien toma sus decisiones. La palabra de Dios nos dice ahí en Primera de Pedro que nosotros heredamos de nuestros padres una vana manera de vivir. Entonces mi padre se quedó allá en el pueblo, nos mandó a vivir aquí con una tía y ella pues se la pasaba trabajando, casi pues nosotros todo el día estábamos en la casa solos. Pero qué importante, hermanos, porque yo veo la vida de mis hermanos y ninguno de ellos cayó en drogas, ni mi hermana. Tengo una hermana y 2 hermanos, y mis hermanos, pues el menor que yo anduvo un poco ahí pisteando y vistiéndose cholillo y todo eso, pero yo sí me fui recio en lo que se dice, lo que es la drogadicción. En aquellos tiempos, las drogas que había, hermanos, yo las consumía, heroína, la cocaína, de todas las maneras como se puede consumir, fumada, inyectada, en piedra, en crack, todo eso. Yo probé todas las drogas, resistol, pastillas, cigarro, todo, o sea, todo lo que es de drogas. ¿Y qué va pasando, hermanos? ¿Qué pasó en mi vida? Hermanos, en un principio, yo sé que cuando uno, hermanos, empieza a desobedecer a Dios, cuando uno empieza en ese mundo, la conciencia de uno empieza a cauterizarse, hermanos. Yo al principio me acuerdo cuando andábamos acoplados los malandros que iban a tumbar a alguien, las personas, yo me sentía mal, y yo a los que andaban conmigo, o sea que era un asalto, yo les decía, no, no lo hagas. Me sentía mal por las personas que iban a asaltar, y yo les decía a mis compas que no lo hicieran. Eso era en un principio. Ya después, cuando empecé a dejar eso, que hicieran eso, ya que los tumbaban, pues yo ya no decía nada, y como fui normalizando eso, ya después estábamos ahí en el barrio y ahora yo era el que les decía, vamos a tumbar gente y a asaltar, ¿verdad? Nos íbamos a otras colonias, y íbamos y buscábamos personas para asaltarlo, pero nosotros asaltábamos pues puros malandros, no a gente así normal, ¿verdad? Íbamos a tumbar malandros. Entonces es algo, hermanos, que yo aprendí y entendí ya cuando conocí al Señor, que cuando uno, hermano, no le hace caso a la conciencia de algo que está malo, se va cauterizando la conciencia, y el pecado se va legalizando, no legalizando, se va haciendo normal. Ahorita estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Dice Mateo 24 que en los últimos tiempos la maldad se multiplica. Entonces ahorita, hermanos, si pueden ver la reacción de las personas cuando matan a uno, cuando pasa lo que decían de los niños, a la gente ya no se escandaliza tanto como antes, porque han perdido la sensibilidad a lo malo, al pecado. Y eso, hermanos, pues es algo que a nosotros como iglesia se me hace algo alarmante, ¿verdad? Porque Jesús dijo que nosotros somos la luz, y la sociedad realmente necesita conocer la luz, la esperanza que hay en Cristo. Así como yo pensaba que mi vida, pues que ya no iba a haber un cambio, yo decía, cualquier día me van a matar. Me acuerdo ahí en el barrio cuando salía yo de mi casa y que empezaba a caminar ahí por la calle, las señoras que me conocían me decían, ¿tú qué? ¿Todavía estás vivo? ¿Tú ya desde cuándo era para que estuvieran muerto? Y yo me quedaba pensando, y yo decía, pues sí, cierto, porque yo soy muy salido, ¿verdad? Y los vatos ahí del barrio también me decían, es que así como tú eres, tú cualquier día vas a amanecer muerto, te van a matar. Pues yo me iba hacia otras pandillas y yo me metía ahí donde estaban ellos, porque llegó un momento en mi vida, hermanos, que yo no, pues que yo deseaba la muerte. Yo traía muchos pensamientos de suicidio, traía pensamientos. Yo desde chico, hermano, sentía que estaba solo, sentía esa soledad. Pues no tenía a mi mamá, a mi papá, y siempre en la escuela mis hermanos, ellos estaban en la mañana, yo estaba en la tarde. Entonces yo siempre sentí esa soledad, y cuando encontré un refugio con los vatos del barrio, pues a veces estábamos toda la bola y pisteando, pero dentro de mi corazón existía ese vacío tan tremendo, ¿verdad? De que
Pues de que no hay nada que llene el corazón del hombre, que no hay nada, aún la droga a lo mejor te causa alguna sensación, pero es algo pasajero, ¿verdad? Es algo efímero y tarde o temprano llega otra vez ese vacío. Y esos pensamientos, hermanos, de suicidio, pues ahí, ahí siempre están muchos chavos ahí del barrio, también en ese mismo ambiente llegaron a ahorcarse, a suicidarse, y es algo que uno mismo, pues te hay en tu corazón, ¿verdad? Te motiva y te incita a querer dar ese paso del suicidio. Una de las cosas que yo quise, pues realmente suicidarme, hermanos, de una vez me bañé de gasolina, tenía como 3 días drogándome y me prendí fuego acá por Chihuahua 2000. Pero gracias a Dios, hermanos, pues tengo quemaduras en mi cuerpo de segundo y primer grado, ¿verdad? Fueron cosas donde la gente pues decía, este chavo pues ya está arriba. Mi hermano decía, no, este ya no cambia por nada. Pues ya me decía un batillo del barrio, no, ese perro que es huevero ni aunque le quemen el hocico. Y la verdad, le digo, pues si yo pensaba eso y decía, sí, cierto, yo ya no puedo cambiar. Sí hice el intento, hermanos, de querer cambiar mi vida y me fui de vivir de ese barrio allá con mi hermano a Salamedas y empecé a leer libros de superación personal, de metafísica y me metí a estudiar, ya así ya de grande, ¿verdad? No estaba en el tiempo, yo trabajaba y empecé a estudiar y intentos de querer dejar de drogarme y de pistear. Y sí llegué a durar hasta un mes, pero entre los malandros, como dice uno, cuando uno trae ahí el gusanito, entonces uno sentía al rato voy a volver a caer. Y sí, al ratillo me aventaba una birria dos ahí en la casa, iba y recalaba ya a San Jorge, allá duraba 2, 3 días, ya no volvía con mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí, hermanos? Es que realmente, como dice en el libro de Romanos, ¿verdad? Cuando Pablo descubre su alma, dice que el bien que quiero no lo hago y el mal que no quiero, eso es lo que hago. Era el pecado, es el pecado, hermanos, que moraba en mí, que no me dejaba a mí ser libre del alcoholismo y de la drogadicción y de todas las cosas que yo hacía, porque por mis propias fuerzas, hermanos, pues yo no iba a poder cambiar, ¿verdad? Había esa ley que nos enseñan Romanos, la ley del pecado. Cuando una persona quiere portarse bien, y tarde o temprano sí puede un tiempo, pero porque es algo que yo viví y al rato otra vez está uno hasta más hundido, ¿verdad? Porque agarraba las fiestas pues, 2, 3 días. A mí no me gustaba así pistear así poquillo, yo siempre quería enfiestarme. Me acuerdo que estaban ahí los chavos del barrio y vamos a aventarnos un toque y unas birrias. No, no, le digo, nomás eso. Le digo, no, si no es una borrachera, yo no quiero. Entonces a mí sí me gustaba aventarme 2, 3 días así de borrachera. Y drogas, o sea, aparte del alcohol, pues empezaba a meterle drogas ahí. Qué importante es esto, que cuando yo empiezo a comprender la palabra, hermanos, lo que pasaba en aquel tiempo yo no entendía, pero ya cuando vengo a conocer a Jesús, hermanos, es algo que Dios me abre el entendimiento para poder comprender lo que estaba pasando en mi vida en ese momento sin Dios, ¿verdad? Y ahorita yo sí puedo decir, si aun cuando estaba yo en tinieblas, Dios tuvo cuidado y misericordia de mí, digo, cuánto más ahora que somos hijos de luz, ¿verdad? Porque hoy yo sé que el Señor nos guarda en el hueco de su mano, porque cuando estábamos ahí que merecíamos, yo sé que merecíamos morir, hermanos, o que estar en la cárcel o cualquier cosa, hermanos, pero Dios tuvo misericordia. Ahí en la colonia donde yo vivía, en mi casa, de ahí se fue mi hermano el mayor, se fue mi hermano el menor y mi hermana se fueron. Me quedé yo solo en esa casa y esa casa pues era literalmente, hermanos, una cueva de ladrones. Ahí llegaban personas de los malandros de ahí, personas que eran violadores, personas que habían matado, personas que eran rateros, personas que eran drogadictos. O sea, ahí se metían a mi casa y literalmente era una cueva de ladrones, ¿verdad? Y muchas veces los vecinos querían juntar firmas para correrme de ahí porque era pues un desorden, era algo muy muy feo. O sea, la gente hasta le tenía miedo pasar por ahí, ¿verdad? Porque era como un callejón. Entonces yo me acuerdo que muchas personas estaban diciendo que nos querían correr de ahí precisamente porque ahí se mantenían todos los malandros, y ahí llegaba la judicial, llegaba la policía cuando andaban los de la montada, y varias veces llegó la judicial a tumbar las puertas y a querer agarrar ahí a los malandros, ¿verdad? Me acuerdo una vez yo fui a conseguir trabajo y mi hermano, el menor, estaba trabajando. Él no fue así como yo. Y cuando llego a la casa, teníamos un cuarto de atrás y los demás cuartos parecían como una tapia porque estaban construyendo mi hermana.
Y cuando llego lo veo así la cara como asustado porque se quedó tiempo extra, él estaba en segundo turno, llegó en la mañana y le veo la cara como asustado y le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿no te toparon los de la montada? La policía. Le digo, no, ¿por qué? Se acaban de ir de aquí, me dice, te andan buscando. Le digo, ay, sí, dice, se acaban de ir apenas. Y lo dije yo, canijo, le dije, no, pues ya me voy antes de que vuelvan otra vez y me agarren. Y sí, me fui para allá a la casa de otro chavo de ahí del barrio. Y ya pues mi hermano siempre como que ya él no, pues yo no lo dejaba dormir, no tenía paz, y también él pues agarró cierto coraje pues así contra mí porque pues por lo que yo hacía en la casa, que él tenía que trabajar y yo estaba siempre ahí con la casa llena de malandros. Entonces, hermanos, ¿a qué voy con esto, hermanos? Ahí afuera, hermanos, hay personas que viven una vida así, que piensan que ya no pueden cambiar, que piensan, hermanos, como yo pensaba, que no hay otra vida diferente, y yo así pensaba. Entonces, mi cuñada, la que era esposa de mi hermano, ella me decía que fuera a una iglesia cristiana, y una vez la acompañé a una iglesia ya a la 20 aniversario, y yo en cuanto entré a la iglesia, hermano, yo dije, no, yo no encajo aquí, yo no soy de aquí. Porque la Biblia nos enseña que está el espíritu del mundo y el espíritu de Cristo. Entonces obviamente pues yo venía con el espíritu del mundo y yo decía, no, yo aquí no encajo, yo de aquí no soy. Y esperé que se acabara todo, y se acercó un chavo de ahí a hablar, a invitarme que siguiera asistiendo, y a mí me dio coraje, dije, de seguro mi cuñada le dijo que viniera para invitarme, y pues yo estaba así molesto. Y yo me fui, les digo, con mi hermano. Recuerdo una vez que me aventé pues como 3 días en las drogas y en la loquera, y llegué a la casa de mi hermano, y mi hermano me regañó y me dijo, ¿sabes qué? Vete de la casa, porque él tiene 2 hijos. Digo, ni yo hago eso que estás haciendo tú, es el ejemplo que ven mis hijos, porque mi hermano, les digo, el mayor, no pistea ni nada, él se mantiene haciendo ejercicio. Nada más que la que me defendía de él era mi cuñada, decía, no, déjalo, que pobre, y pues ya, y ella abogaba por mí. Y ella empezó a ir a la iglesia, y una vez me invitó a esa iglesia, se llama Un Encuentro con Jesús, donde hay ministraciones, ¿verdad?, donde te comparten la palabra. Y yo, para que mi hermano se calmara un poco, dije, pues voy a ir nada más para que se calme y no me corra aquí en la casa. Y fui a la iglesia, ¿no? Y me acuerdo la palabra que predicaron, lo que se me grabó, hermanos, hasta ahorita, eso fue como en el 2006, fue lo del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo que se fue, ¿verdad? Y gastó todos sus bienes. Entonces yo recuerdo que esa palabra fue la que se quedó en mi corazón y en mi vida, pero aún así yo no quería nada con el Señor. Yo me acuerdo que el pastor me decía, abre tu corazón, digo, Cristo quiere cambiar tu vida. Y yo le decía molesto al pastor, ¿qué quiere? Pues si no siento nada. O sea, a mí no me importaba Dios, la verdad, yo no quería saber nada de Dios. Entonces dije, ya que se acabe este rollo, ¿no? Pero aún así yo me sentía diferente, porque ya cuando salí de la iglesia, que iba con mis camaradas, estaban pisteando, y no se me antojaba tanto así la cerveza como en el tiempo cuando yo la buscaba, y fumando el crack, cuando estaba en ese tiempo andaba fumando crack. Y mi cuñada me decía, Teo, toma, escucha estos testimonios. ¿Sabes qué, Teo? Me decía, tú eres un hijo de Dios. Mira, Dios me contestó con este versículo. Y la convicción que yo veía en ella, hermanos, a mí me daba miedo. Yo no volteaba a ver la palabra que ella me mostraba. O sea, Dios me mostró que tú eres su hijo, mira, con este versículo. Y yo me hacía así para atrás y yo no quería ver. Pero yo decía en mi mente, ay, pues está loca, pues que no sabe cómo soy. Pero yo en mi corazón sentía algo diferente, hermanos. Había algo que esa palabra estaba penetrando en mi corazón y estaba haciendo algo, hermanos, para cual Dios la estaba enviando. Pero yo les digo, en mi mente yo no quería nada con el Señor. Yo decía, pues está loca, digo, que no sabe cómo soy. Entonces, hermanos, aquí que aprendí yo de esto, de lo que me decía mi cuñada, hermano, nosotros podemos ser bendecidos y tener el favor de Dios, hermanos, por la fe de otras personas, y eso se los puedo también aquí compartir en Marcos 2, por favor, si me pueden acompañar, hermanos. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Miren lo que dice aquí el 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estando ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces aquí, hermanos, el versículo 5 me llama la atención, porque Jesús vio la fe de ellos, ni siquiera fue la del paralítico. Entonces yo creo, hermanos, que en ese tiempo mi cuñada ella creía que Dios podía cambiar mi vida.
Y yo me acuerdo que ella oraba y clamaba a Dios por mí. Y cuando había célula, yo tenía ahí mi cuarto con ellos, me decía, Teo, vamos a una célula. Le digo, ve tú. Y yo siempre le di para atrás, ¿verdad? Y siempre ella me estaba invitando y me daba testimonio. ¿Escucha este testimonio, Teo? Pero también yo sí me acuerdo que ella clamaba a Dios. Yo me acuerdo que la escuchaba orar y que lloraba y le clamaba a Dios. En la palabra de Dios nos enseña en Jeremías 33:3, ¿verdad? Dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. También me recuerda, hermanos, el ciego, ¿verdad? Que clamaba a gran voz cuando le decía a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque a veces, hermanos, a mí me pasa que a veces hago oraciones y le digo al Señor, no hombre, estas oraciones, Señor, no pasan ni el techo, no las estoy haciendo de corazón, porque no traigo ganas de orar, estoy orando de mi boca para afuera y pienso que mis palabras están cayendo a tierra. Quiero hacerlas, Dios, de todo corazón y quiero levantar un clamor aquí como dice tu palabra, ¿verdad? Y yo me fijo, hermanos, que este paralítico clamó a gran voz y llamó la atención de Jesús. Muchas veces nosotros, y esto me recuerda cómo mi cuñada clamaba a Dios por misericordia, porque un día alcanzara mi vida, ¿verdad? Y entonces me dice, una vez me dice mi cuñada, ¿sabes qué, Teo? Es que la palabra de Dios dice, en la Biblia dice que son saetas, ¿verdad? Dice, la palabra de Dios es como una flecha, dice, un cazador cuando ve un venado, dice, pues le tira con la flecha y no cae ahí, sino que se va y cae más delante. Entonces eso fue, hermano, lo que un día la palabra de Dios hizo en mi vida, ¿verdad? Porque yo después renté en Atenas y ya vivía ahí solo. Y en cuanto me cambié dije, pues aquí ya nadie me va a decir nada. También hice ahí una fiesta en grande, ¿verdad? Nos dieron el ahorro y duramos como 4 días ahí consumiendo drogas y de todo. Pero me pasó algo muy raro, hermanos. Ya un día me levanté. Yo siempre cuando me llegaba así la tristeza intentaba suicidarme. Me acuerdo que ahí en el barrio le dije a un camaradilla, le digo, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar de tomar hasta que me muera. Y nos tomábamos él y yo 3 litros de mezcal diarios, de ese, no sé si lo han visto, bueno, es uno bien corriente, valía en aquel tiempo 12 pesos y no ha subido tanto, creo que ahorita dicen que vale 20, y dije yo no voy a dejar de tomar hasta que me muera. Una de las veces me tomé unas pastillas y me quedé tirado en una tapia y estaba sacando espuma por la boca y me recogieron unos chavos de ahí y me llevaron a la ambulancia, me hicieron un lavado y me aventaron allá a la casa, pero despertando me fui otra vez a buscar lo mismo, la droga y el alcohol, porque les digo, vivía solo, no había quien me detuviera o quien me dijera, sabes que estás mal o lo que sea. Mi papá cuando a veces venía, así me decía que pues que me portara bien, que no hiciera caso. Yo le decía a mi papá, no, le digo, ¿sabe qué? Yo a usted no le voy a hacer caso, nunca estuvo conmigo cuando estuve chico, le digo, ¿cómo ahora? Le digo, piensa que le voy a hacer caso. O sea, yo era rebelde también así con mi papá y pues la verdad es algo que había en mi corazón, un resentimiento porque mi papá yo había sentido como un abandono, ¿verdad? Y yo sentía resentimiento y mi papá siempre me decía que no me anduviera drogando, entonces yo cuando me drogaba me acordaba de él y decía para que se le quite y yo decía que bueno, pues que sufra, ¿ah? Y que vea que falló como padre. Realmente es algo doloroso, hermanos, pero en el momento pues estaba uno, como dice la palabra, ¿verdad? Como una bestia, o sea, no pensaba uno y era algo que pues es algo que uno ahora entiende, hermanos, y le duele a uno en su corazón, pero gracias a Dios, dice su palabra, que Dios pasó por alto nuestra ignorancia, ¿verdad? Porque no conocíamos a Dios, y eso es algo que yo entendí claramente. Entonces, la manera, hermanos, en que yo conocí al Señor fue una vez que me levanté y me empecé a sentir triste, hermanos, y yo empecé a llorar. Yo andaba con una muchachilla ahí de Chihuahua 2000 y dije, voy con esta chava. Y cuando iba yo para el camino, iba llorando y empezaba a llorar un quebranto y le pedía perdón a Dios. Y luego no alcanzaba a llegar y dije, bueno, pues voy con los vatos del barrio. Me subí al camión y me sentía mero atrás. Y empezaba a llorar y le pedía perdón a Dios y le pedía perdón. Le digo, perdóname, Señor, perdóname. Y llorando había un quebranto en mi corazón. Y me fui a mi casa y ahí en mi casa caí de rodillas. Y empecé a llorar y empecé a escribir en una hoja muchas cosas que me acordaba que había hecho mal y le decía a Dios aquí, mira todo lo que yo he hecho, Señor, yo merezco, Señor, este sufrimiento. Y si tú eres real, Dios, te digo, cambia mi vida, Señor, cambia mi vida y yo te voy a seguir, yo te voy a servir, Señor, pero cámbiame, ayúdame, Señor, porque yo ya no quiero así, soy una basura, Señor. La verdad, pues yo me sentía, hermanos, me sentía una persona que merecía todo el castigo del mundo, o sea, yo sí me sentía de esa manera.
digo, merezco estar sufriendo por cómo he sido, yo lo merezco. Pero caí de rodillas y como dice el Salmo 34, hermanos, este pobre clamó, le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Realmente, hermanos, Dios es bueno y yo sé que el Señor escuchó ese clamor. Por eso les digo, hermanos, a veces yo al menos hago oraciones y digo, mis oraciones, Señor, son de aquí para acá, no son de corazón, y Dios sí ve si realmente estamos con un corazón sincero clamando a Él. Y yo me acuerdo esa vez cuando acabé de llorar y todo esto, le hablé a mi cuñada, le dije, oye, si Dios es real, digo, pues yo quiero ir a la iglesia y quiero que cambie pues mi vida. Yo había sacado una cita con una psicóloga al día siguiente, y cuando llegaron dos hermanos a mi casa a hablarme de Jesús, porque mi cuñada les habló, me dice uno de ellos, ¿sabes qué, Teo? Un psicólogo va a trabajar con tu mente, pero Jesús va a cambiar tu vida. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres que cambie tu vida? Le digo, sí. Entonces me dice, conoce a Jesús, enamórate de Jesús y Él va a cambiar tu vida. Sí, le digo, pero ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que arrepentirte de todos tus pecados, porque Isaías 59 dice que el pecado, nuestro pecado hace separación entre Dios y nosotros, ¿va? Dice, vuestras iniquidades y vuestros pecados hicieron separación. Entonces, para reconciliarme yo con Dios tenía que, como dice ahí en Proverbios, ¿verdad?, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que los encubre no prosperará. Entonces les digo, sí, pues yo sí me siento así. Digo, yo ya le pedí perdón a Dios, ¿qué más tengo que hacer? No, me dijeron, vamos a la iglesia el viernes, me invitaron un fin de semana. Y el viernes yo recuerdo, hermanos, también llegué a la iglesia. Yo desde que entré a la iglesia, pues yo iba con ese deseo de querer conocer a Dios, de querer cambiar. Había en mi corazón un deseo así tan grande. Y decía yo cuando entré empezaron a salirme lágrimas y ni siquiera empezaban a predicar ni nada. Y yo empecé a llorar y yo sentía, pues sí, ese deseo de querer conocer a Dios, sentir el amor y el abrazo de un padre, hermanos. Y yo sé, hermanos, que ahí el Señor ya estaba trabajando desde antes, cuando mi cuñada estaba orando por mí. Yo sé que el Señor empezó a orar en mi corazón. Y ya cuando yo llegué a ese evento que hicieron en esa iglesia, hermanos, yo caí de rodillas y casi todo lo que fue la predicación yo me la pasé quebrantando mi corazón ahí adelante del Señor. Qué tremendo, hermanos. Yo caí un viernes, yo fui a trabajar, yo el viernes me fui a esa iglesia y el sábado, ya el domingo también volví a ir. Y ya el lunes, hermanos, yo ya era una persona completamente diferente, mi manera de hablar, las malas palabras. Dios arrancó de raíz todo, el alcoholismo, la drogadicción, los intentos de suicidio, la depresión, hermanos, la tristeza, todos esos vicios que no se ven, hermanos, porque hay vicios, hermanos, que tenemos a lo mejor que son externos, ¿verdad?, que son como el alcoholismo y todo eso, pero hay vicios que también afectan en nuestro corazón, hermanos, que son la tristeza, la depresión, la desesperanza, aún el conformismo, hermanos. Cuando uno se conforma a esta vida también es algo que no está bien. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber una renovación, porque su palabra dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Entonces hasta eso, hermanos, hay personas que a lo mejor están en una vida y están en una comodidad y no necesitan tener los problemas que uno pasó, ¿verdad?, y pueden estar en esa comodidad, en ese confort, pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que no nos conformemos a este siglo. Entonces, hermanos, ya cuando pasó eso, hermanos, yo me acuerdo realmente que el Señor hizo una obra, hermanos. La palabra de Dios nos dice ahí que Dios nos dará un nuevo corazón, hermanos. Fíjense, hermanos, les voy a leer Habacuc 2:4, hermanos. Dice, hermanos, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Me llama la atención esto, hermanos, que dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno andaba haciendo sus fechorías, yo me acuerdo que uno sí se sentía orgulloso. Yo me acuerdo ahí en el barrio, yo iba y robaba en una tienda y llegaba con los chavos ahí del barrio y yo me sentía orgulloso de la maldad que hacía. Ay, mira, me robé esto y aquello. Y era algo que uno se sentía orgulloso. Cuando nos bronqueábamos así con otras pandillas, y me acuerdo que al día siguiente nos juntábamos y yo me acuerdo cómo platicaban, no, me saqué el fierro y se lo dejé ir, y platicaban con orgullo lo malo, ¿me entiendes? Entonces de aquí yo entendí eso, y yo cuando he compartido en los centros de rehabilitación,
porque la mayoría de ellos pues son personas así como uno anduvo, y yo les digo, ¿a poco creen? Les digo que no conoce uno el corazón como uno piensa. Cuando uno roba, cuando uno engaña, uno se cree muy astuto, se cree que pues trabaja uno con astucia y se cree muy inteligente para hacer lo malo, pero realmente digo, delante del Señor Dios no puede ser burlado, digo, y Dios sabe y conoce que nosotros, digo, estamos haciendo mal, ¿verdad? Me pueden acompañar también ahí, hermanos, al Salmo 10, para que también aquí la palabra, hermano, nos describe también cómo dice de los malos, ¿verdad? Las personas que hacen maldad. Fíjense, hermanos, decía Habacuc, porque aquí cuya alma no es recta se enorgullece, dice el Salmo 10, 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde la cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Fíjense, hermanos, aquí esta palabra nos enseña a lo que dice en Habacuc, que uno se enorgullece, y todo lo que describe aquí el Salmo 2 era algo que nosotros hacíamos ya cuando eran las altas horas de la noche, a las 11, 12 de la noche, pues nosotros siempre estábamos en los oscuros, escondiéndonos, y cuando veíamos a alguien que pasaba por la colonia, pues sobre él, ¿verdad? Íbamos y lo tumbábamos, íbamos y los asaltábamos, pues lo que trajeran, ¿verdad? Cadenas, sombreros, botas, tenis, o sea, los dejábamos pues desnudos completamente, porque era algo, hermanos, que nos enorgullecía, era algo que es algo que uno practica y se le hace a uno normal, y uno piensa, esta es la vida que me tocó vivir. Yo así pensaba, a mí pues cualquier día me van a matar. Entonces, hermanos, qué tremendo cuando me dice este varón, ¿sabes qué? Dice, un psicólogo va a trabajar con tu mente, pero Jesús va a cambiar tu vida. Me dice, conoce a Jesús, enamórate de Jesús y Él va a cambiar tu vida. Y la palabra de Dios, hermanos, nos dice ahí en Ezequiel 36, 26, por favor, hermanos, me acompaña, porque aquí, hermanos, es algo que yo entendí, que fue lo que me pasó el día ese que caí rendido a los pies de Cristo, ¿verdad? Fíjense, hermanos, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Yo recuerdo, hermanos, cuando aquellos hermanos llegaron a mí, me dijeron, tienes que entregar tu vida a Jesús y tener un compromiso con Dios, renunciar a este mundo. Dice la palabra de Dios en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Yo decía, pero ¿por qué pide Dios el corazón? Y Jesús nos enseña ahí en los evangelios, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las blasfemias, los falsos testimonios. Entonces, ¿qué dice Dios? Dame, hijo mío, tu pecado, y el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Entonces yo decía, ¿con qué razón? Pues el corazón, claro, no es el músculo, es donde se concentran los deseos más fuertes que tenemos. La Biblia dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos. Entonces eso es lo que Dios pide de nosotros, ¿verdad? A lo mejor algo que no se puede ver, que está aquí un deseo pecaminoso, un deseo en nuestro corazón para hacer obras malas. Entonces cuando el Señor, hermanos, nos dice esto, que le demos el corazón, y a mí, yo digo, pasó esto, hermanos, tan tremendo. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de mí. Yo cuando caí de rodillas, hermanos, realmente
pasó algo tan sobrenatural que yo sentí ese cambio de corazón. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque yo jamás había leído la Biblia, jamás había orado, nunca había buscado a Dios. Y yo cuando salí de ese encuentro que tuve con Jesús, lo primero que hubo en mi corazón, hermanos, fue un sentir y abrazar a mi papá y decirle que me perdonara. Ni siquiera estaba ya, hermanos, el resentimiento que yo tenía por los años que según yo me había abandonado, porque yo tenía resentimiento. Entonces pasó eso tan tremendo porque Cristo perdonó mis pecados, que siendo lo que yo era, el Señor me perdona. Y hay un corazón, hermano, en gratitud. Y yo hice una promesa, ¿sabes qué, Dios? A toda persona que yo haya dañado le voy a pedir perdón, Señor. Y dije, voy a correr a mi papá y le voy a decir que lo amo, le voy a decir que me perdone, le voy a decir que lo quiero. Y fue algo tan tremendo. Dije yo, pues ¿qué me está pasando? Llegué el lunes a mi trabajo y yo siempre hablaba palabras de doble sentido y decía un chorro de tonterías. Y llega la gente que me conoce y me empiezan a decir las mismas cosas y no me daba risa. Y luego me dicen, ándale, ríete, no porque seas cristiano no te vas a reír. Le digo, es que sí me puedo reír, le digo, pero no de las personas. Y a mí eso me asombraba, le digo, ¿por qué me está pasando? Era algo para mí sorprendente. En la tienda que les digo que robaba ahí en San Jorge, hermanos, también junté una feria y yo sabía más o menos lo que me había robado, junté más de lo que me robé y a mí no me dijo ni un predicador ni la palabra, porque el Espíritu Santo, hermanos, me estaba guiando. Dice en Romanos que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Entonces yo fui a esa tienda y le dije, ¿sabe qué? Le digo, perdóneme, mire, yo aquí le robé 2, 3 veces y le voy a pagar, le di más de lo que yo había robado. Ay, se quedó el Señor pues con la boca abierta. Entonces para mí eso, hermanos, fue algo sorprendente. Dije, ¿qué me está pasando? Y la gente ya empezó allí donde yo trabajaba, empezaron a ir bastantes a la iglesia y con algunos que yo les compartía había conflictos, y incluso una vez uno me la estaba rayando en la cara. Así pues yo era de las personas que yo era el que buscaba. Yo les decía a los vatos del barrio, cuando veas a uno, tú no llegues a preguntarle nada, llega golpeando, o sea, así hay que ser nosotros, y llegar de volada descontando y pues dejándoles ir el fierro, lo que sea. Entonces ahí cuando esta persona me estaba ofendiendo y me la empezaba a rayar, y yo lo veía y yo decía, ya no puedo reaccionar igual, yo soy un hijo de Dios, y ya no podía, yo ya no tenía ese deseo. Pues le veía la cara y digo, aquí fácilmente le hubiera podido dar un golpe, pero yo veía y digo, no, es que yo soy un hijo de Dios, y él no me gustaba lo que me estaba diciendo, y me empezaba a insultar. Le dije, oye, realmente Dios hizo un cambio. Cuando Dios nos da un corazón nuevo, hermanos, también hay un nuevo sentir en ese corazón nuevo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo decía, no me importa nada de Dios, yo fui y compré una Biblia rápidamente. Dije, yo quiero conocer más de ti, Señor. Compré una Biblia en audio, y en aquel tiempo yo tenía un DVD, lo ponía y me acostaba y escuchando la palabra, y me levantaba a la 1 o 2 de la mañana, pues ya no me casaba con Nancy, y ponía las alabanzas y me ponía a orar y clamaba a Dios y buscaba, y compré un calendario donde venía con versículos y bien contento. O sea, cambió mi lamento en baile realmente, hermanos, porque todo, hermanos, lo que yo viví sin Dios, ¿verdad? Que era ese vacío. Y sí, cuando uno fuma droga o anda borracho, dice, pues pasándola chido, pues yo sé que realmente eso es una mentira del diablo. Realmente el gozo de Dios había llegado a mi vida, había llegado en mi corazón. Realmente Jesucristo se había revelado de una manera tan palpable, hermanos, a mi vida. Yo sentí tan cerca, hermanos, la muerte, que también la misericordia de Dios fue así tan cercana, tan certera, hermanos, que Dios hizo el cambio de un día a otro, arrancando de raíz todo ese viejo hombre, ¿verdad?, que estaba viciado, del cual ya no había esperanza, porque los batillos que me conocieron dijeron, cualquier día lo matan. La gente, mi familia, decían, ya no cambia ni con pomada en la campana, ¿verdad? Entonces realmente cuando Jesús llega, hermanos, a la vida de una persona, fíjense, hermanos, dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. En 1 Corintios dice que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Ahora que fuimos al campamento, una persona le estaba compartiendo a Víctor, invitándoles a un 4º y 5º paso, y ella como que daba poco crédito a la palabra de Dios, al evangelio. Y yo le digo, ¿sabe qué, hermana? No, le digo, realmente la palabra de Dios tiene poder. Aún el universo se sostiene por la palabra de nuestro Dios. Todo lo que se ve fue creado por la palabra. Hay poder, le digo. Entonces, eso dice la Biblia, pero le voy a decir una cosa, no solamente, le digo, no solamente, sino que hay una evidencia. Yo experimenté un día el poder de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, si recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando llegó el Espíritu Santo hubo ese poder. Yo realmente, hermanos, cuando clamé al Señor un día,
conocí la verdad, conocí a Jesús cara a cara, como decía una vez un varón. Algunos conocen a un Jesús de una doctrina, conocen a un Jesús de una historia, pero no conocen a un Cristo vivo y a todo color. Que Jesús se revele a nuestras vidas, que digan como un día dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y en mi carne he de ver a Dios. Así, hermanos, un día tuve ese encuentro con Jesús y el Señor me libertó de tal manera. Ahora, hermanos, cuando yo comparto y voy con las personas, les digo: yo no vengo a hacer una oración bonita, ni vengo a decir algo bonito, yo sé que va a pasar algo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que hay poder en el nombre de Jesús, que en su nombre levantarán a los enfermos, hermano. Entonces, he experimentado, hermanos, a través del poder que un día llegó a mi vida y rompió esas ataduras y me liberó, hermanos, del pecado. Ese mismo poder, hermanos, que yo un día fue tan palpable, eso es lo que yo le digo cuando voy a la Penny y le digo al Señor: yo quiero que te conozcan, Dios, de esa manera como yo te conocí, Padre. Cuando ahí en el barrio, los centros de rehabilitación o personas que me invitan a su casa a compartirles la palabra, yo le digo al Señor: quiero que ellos experimenten eso, Dios, que te experimenten a ti, Jesús, como un día tú te revelaste en mi vida y me liberaste, como hiciste esa obra, Dios, tan poderosa. Entonces, hermanos, qué tremendo. ¿Por qué? Porque para poder pedir perdón, hermano, y reconocer los pecados, realmente a veces nos estorba el orgullo, nos estorba la soberbia, hermano, si no somos humildes. Pero esa vez que un día da, como dice su palabra, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Esa vez yo me humillé y reconocí la basura que uno era, que uno estaba viviendo una, como puede decirse en palabras, una lacra aún para la sociedad, hermanos. Ahora yo como cristiano veo hasta para el gobierno. Soy una persona que le hace más fácil al gobierno para esta ciudad, porque ya no andamos robando, porque apedreábamos patrullas, porque andábamos asaltando y pues tenían que invertir el gobierno. Aún como cristiano mi vida ha beneficiado a la sociedad y a todo eso. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son para bien. Entonces, hermanos, ese poder también lo hemos visto, hermanos, donde ha fluido. Hay un varón ahí de mi barrio también. Ese chavo me lo encontré como 2 o 3 veces y yo no le quería compartir de Jesús. Cuando me lo encuentro le empiezo a compartir de Jesús. De una vez que lo invité, él hasta ahorita, hermanos, ya tiene más de 14 años asistiendo a la iglesia. Él también se convirtió y me decía: vamos a compartirles a los vatos ahí del barrio. Le decía yo: no, espérame, le digo, todavía no es tiempo. Le digo: ¿sabes qué? Vamos a ir y vamos a compartir, pero no vamos a invitar a nadie, le digo, porque nos conocen, y si los invitamos a lo mejor por compromiso, para que no nos agüitemos, van a venir unos. Le digo: vamos a ponernos en una parte y compartimos la palabra sin invitar a nadie. Si alguien llega ahí, le digo, es que el Espíritu Santo los trajo. Y sí, nos pusimos, y pues no es algo que uno tuviera mucha habilidad. Yo agarraba el micrófono y compartía como 3 minutos y se lo pasaba a él, y él otros 3 minutos y luego me lo pasaba a mí, y así estábamos nomás él y yo, no había nadie de gente, y empezamos a compartir y empezó a llegar gente. Y llegó bastante gente y empezamos a compartirles el evangelio. De esa vez, hermanos, se abrió una célula, más de 20 personas en una casa que ya cada semana estaban yendo a recibir la palabra. Digo, esta es una obra del Espíritu Santo, no es estrategia de hombres, no es estrategia de nosotros, simplemente porque creemos que la obra la hace el Espíritu Santo. Y hasta ahorita, esta fecha, algunas personas de esas, hermanos, todavía permanecen en iglesias cristianas, porque realmente vimos que era una obra que hizo el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, yo entendí, digo, es que todo lo que hace Dios lo hace, y Él respalda su obra. Nosotros dijimos: vamos a hacerlo, pero no invitemos a nadie. Los que vengan aquí, el Espíritu Santo los trajo, y hasta ahorita, eso fue como en el 2017, esas personas están permaneciendo, no todas, ¿verdad? Algunos permanecen en iglesias, hay unos que se volvieron otra vez al mundo. Cosas de estas, hermanos, son las que hemos podido, hermanos, experimentar en lo que yo les dije cuando Jesús llegó a mi vida, ¿va? Que el evangelio realmente hay poder para liberar, hay poder para perdonar pecados, para transformar la mente del ser humano, ¿verdad? Porque les digo, la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente, pero Jesús mató esas enemistades en la cruz del Calvario. Por eso ahora, hermanos, la manera de pensar, una de las cosas que yo decía cuando todavía no me convertía, yo decía: a mí no me importa casarme, a mí el matrimonio, yo no lo quiero. O sea, no era algo. Cuando yo me convierto, de volada, como les digo, el corazón que Dios te da trae un nuevo sentir. Yo vi la iglesia cristiana, dije: qué chido, una familia cristiana. Yo le dije: Dios, yo quiero una esposa para poder servirte. La Biblia dice ahí en 1 de Juan que si nosotros
pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces dije, a mí me gustaría tener una familia cristiana para servirte a ti, Dios. O sea, para servirte, porque la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y dije, bueno, pues yo lo que viví, ahora sé, Dios, que sí quisiera servirte, pero qué chido tener a una familia cristiana. Y les digo, yo vivía solo y luego le dije a una hermana, oiga hermana, a mí me gustaría casarme y tener una familia cristiana. Me dice, Dios tiene una hija suya, tú todavía no la conoces, me dice, pero ora por ella. Y sí, pues yo me ponía en mi casa y oraba por ella. Le decía a Dios, donde ella esté, Señor, yo te pido que tú la guardes. Y yo me acuerdo que me ponía en la puerta de la casa, digo, y Dios, yo sé que un día aquí va a entrar la que va a ser mi esposa y te doy gracias por ella, guárdala, Señor. Y cuando me acostaba también decía, Señor, aquí un día va a estar, no sé si un niño o una niña llorando y te doy gracias, Padre, y guarda a mi esposa, yo no la conozco, pero tú sí, Señor. Y yo empezaba a orar de esa manera y pues me ponía contento, ¿verdad? Y un día, pues ya que vi que entró mi esposa ahí por la puerta cuando nos casamos, y luego la niña también que no dejaba llorar, duró como 24, Nancy no podía dormir, duraba llorando. Y dije, ay, creo que me pasé en orar. Y no, la verdad sí fue una bendición así bien tremendo, o sea, y digo yo, ay, caray, digo, pues ya así en cosas, hermanas, así materiales. Yo me acuerdo que me iba a mi trabajo, me iba caminando y pues yo tenía fe y yo decía, no, pues dice que si es conforme a tu voluntad, Señor. Digo, Dios, te doy gracias porque un día voy a pasar por ahí, voy a ir en un carro, Señor, y me voy a acordar cuando vengo aquí caminando y te voy a dar gracias de todos modos también. Y sí, un día ya pasé, iba en el carro, le digo, Dios, me acuerdo un día que iba por ahí caminando y te dije que iba a ir en un carro. Entonces, de ahí, hermanos, Dios me contestaba. Yo me acuerdo que un día el Señor me dijo, yo te he dado todo lo que me has pedido. Y sí, qué bueno, dice la Biblia que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Qué importante, dice en Proverbios, sabiduría ante todo, y se adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces, hermanos, yo aprendí también, hermanos, a través de su palabra, que Dios nos puede bendecir, pero podemos perder la bendición por falta de sabiduría. Yo pasé un proceso, un divorcio con mi esposa por falta de sabiduría también, hermanos. Entonces es algo que el Señor me enseña a través de su palabra. La Biblia nos enseña, dice, y serán enseñados todos por Dios, y nadie dirá a su hermano, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más chico hasta el más grande. Cuando yo estaba separado de mi esposa, que estábamos divorciados, yo le decía a Dios, si yo estoy en un error, Señor, ayúdame, Señor, y corrígeme, Señor, porque yo sé, Dios, o sea, yo sé que tú, Señor, puedes hacer una obra, así como has estado trabajando conmigo, Señor. Yo quiero que me enseñes si yo soy el que estoy en un error. Y yo pues seguía visitando a mi esposa y a mis hijas, ¿verdad? Entonces ya pasó el tiempo y Dios, la gente cuando me preguntaba, hey, ¿qué pasó? No, le digo, pues ahorita estamos en un proceso. Yo decía, estamos en un proceso porque sí es algo vergonzoso, ¿verdad? Pero gracias a Dios hoy estamos otra vez juntos, ¿verdad? Yo aún le sigo pidiendo a Dios que me dé sabiduría, porque como les digo, el Señor me dio todo lo que le pedí, hermanos, pero se puede perder por falta de sabiduría, ¿verdad? Y la Biblia nos lo enseña. Podemos perder la salud, una relación, o a nuestros hijos o cualquier cosa, hermanos, por falta de sabiduría. Por eso es importante, hermanos, que nosotros siempre tengamos el consejo de Dios presente en nuestra vida y que abracemos la palabra y que atesoremos los dichos de Dios para poder realmente, hermanos, confiar en su palabra. Una de las cosas, hermanos, de que yo les digo que el poder de Dios cuando llegó a mi vida y que he experimentado realmente que la palabra de Dios tiene poder. Cuando yo salí de la iglesia, que yo les compartía a las personas donde trabajaba, me dice una vez una persona, oye Teo, ¿no te da vergüenza? Le digo, ¿por qué o qué? De andar hablando de Dios. Apenas yo tenía como una semana de convertido. Le digo, no, le digo, ¿por qué? No, y luego que al rato andes otra vez todo borracho. No, le digo, porque el Señor me hizo una promesa que me sacó de un agua contaminada para ya no volver a ella. Le digo, no, le digo, no me da vergüenza. Antes yo me sentía orgulloso de andar por la calle con unas caguamas, con un cigarro de marihuana, con un bote de resistol, con todo drogado y a veces ahí tirado. Le digo, y ahora le digo, qué tremendo que Dios me permita poder conocerlo a través de su palabra. Y les platicaba en la célula el jueves ahí la hermana Edilla, a Víctor, le digo, no, yo me acuerdo cuando me convertí que fui a una célula y yo veía a los hermanos cómo compartían y yo pensaba, digo, no les decía nada, no, yo nunca voy a andar acá con la Biblia, qué vergüenza. Y luego pensaba eso, decía yo, no, ni tampoco voy a andar hablando de Dios. Y tenía como una semana de convertido y luego
Ya una vez que me hablaron la palabra que dice Jesús, que todo aquel que se avergüence de mí aquí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él allá delante de los ángeles de mi Padre. Entonces esa palabra, hermanos, pues me derrumbó ese argumento y ese pensamiento que yo digo que pues era del maligno, ¿verdad? Entonces de ahí en adelante pues yo me gusta cargar la Biblia para donde quiera que voy, ¿verdad? Para compartir en el camión. A veces ahí voy, cuando andaba en el camión me iba leyendo y siempre no faltaba alguien a quien pudiera compartirle donde anduviera. Entonces es algo, hermanos, me dice un chavo, le digo, el lunes que yo llegué, que les empecé a testificar a todos, me dice un chavo, oye, ¿cómo te aprendiste la Biblia tan pronto? No, hombre, le digo, ni la he leído, pues yo tenía 3 días de convertido, no la he leído, le digo, yo creo que es el Espíritu Santo, le digo, es lo que yo escuché, la palabra ahí en la iglesia, le digo, y ahora yo siento, le digo, a Dios, yo sé que la palabra de Dios la puso en mi corazón, así como dice aquí lo que acabamos de leer, hermanos. Entonces, hermanos, eso es algo, hermanos, yo quiero, hermanos, que nosotros como iglesia, hermanos, hay personas allá que son hijos de Dios que necesitan escuchar la palabra de Dios. Les voy a compartir algo muy leve. Personas, cuando uno les comparte, hermanos, se han burlado de uno. Y a mí, la verdad, hermano, eso, una estaba compartiendo en un centro de rehabilitación, vi que estaba burlando un chavo. Le digo, ¿saben qué? Les voy a decir una cosa, le digo, a las personas, digo, que se burlan, yo le digo a Dios que tenga misericordia de ellos, le digo, ¿por qué? Le digo, porque yo fui peor, le digo, que ellos. Y por eso les digo que Dios tenga misericordia, porque tuvo misericordia de mí, que yo los veo que se burlan, pero yo era peor, digo, y no, se les cortaba la sonrisa rápidamente a los chavos y se quedaban serios, digo, porque yo sé que realmente Dios, pues no quiere, ¿verdad? Si Dios quisiera los consumía, pero yo sé que no es así, ¿verdad? Porque si con uno fue paciente, entonces yo por eso le digo, no me puede cuando se burlan así en mi cara, que la gente pues quiere que uno deje de hablar o algo. Y me acuerdo que había un chavo donde trabajaba y se burlaba al batillo, y una vez estaba yo cantando unas alabanzas y me grabó con el teléfono y se burlaba. Y yo no, yo decía, pues ¿qué tiene? Pero un día me habló a las 3 de la mañana llorando, estaba llorando y que se quería suicidar. Y lo que pasó contigo, me dice, no, todavía estás en la iglesia, sí, todavía, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Dijo, me dejó mi esposa y fui infiel y me quiero morir, Teo, y pues va a hacer oración por mí. Claro que sí, le digo. Y era cuando estaba la pandemia, porque fue por teléfono. Me dice, yo cuando abran las iglesias, Teo, yo voy a ir a la iglesia contigo. Pero fíjense cómo pasa, se burlaba y ya después habla hasta llorando, o sea, donde Dios, yo por eso siempre creo lo que dice su palabra, que todo aquel que cree en él no será avergonzado. Dios no avergüenza a sus hijos, hermanos. Por eso yo, creyendo eso, hermanos, el Espíritu Santo me impulsa a estar compartiéndoles a todo el que se me ponga enfrente, ¿verdad? Si Dios así me pone eso en mi corazón. Y ese chavo, sí, estuve orando por él, fue la esposa y él y el hijo, fueron a una iglesia que íbamos allá para el sur, nomás que él ahorita ya está trabajando los domingos. Y ya pues yo dije, ya si algún día pues él gusta ir, pero ya yo le mostré el camino, ¿verdad? Otro chavo también ahí que estaba en mi trabajo también decía, digan los pastores que el diezmo y que acá, y siempre hablaba mal. Y luego me dio una vez con un guante así en la cara, me dice, pues no dice la Biblia que pongas la otra mejilla. Yo le hablaba de Jesús, de que Cristo lo amaba, y yo no le decía nada. Y un día también me mandó unos mensajes, renunció, contésteme. Y lo que pasó, ya le contesté. Me dice, ¿sabes qué, Teo? Fui el jueves a una iglesia y me siento súper bien y me acordé de ti, quiero que vengas a mi casa y me enseñes de la palabra. Entonces, hermanos, como a veces nosotros pues, tenemos que sufrir el agravio, ¿va? Como dice la palabra, y no decir nada, porque un día Dios es el que va a tratar en sus corazones. Porque tengo un camarada que él dice, no, a mí si se burlan, yo sí me caliento y me quiero dar un tiro. Le digo, no, le digo, es que entonces ¿dónde está pues el cambio? Le digo, deja que Dios, cuando nosotros inclinamos nuestra cabeza, Dios pelea por nosotros, le digo, y un día ellos van a reconocer. Y me acuerdo una vez un chavo, esa vez sí me molesté un poquillo, se empezó a burlar. Le digo, mira, te voy a decir una cosa, ¿sabes qué? Le digo, este momento, le digo, tal vez a mí nunca me vas a volver a ver, pero este momento, un día Dios te lo va a traer a memoria. Y lo me dice, ¿qué? Un día, le digo, vas a caer de rodillas y vas a confesar que Jesucristo es el Señor, porque está escrito. Y el batillo se quedó así como bien serio, se le cortó toda la sonrisa y pues le dieron calambres.
Entonces, hermanos, es algo que uno a veces yo digo para que la gente se aquiete, pues también hay que hablarles con la palabra. Y no, ya después el chavo también me habló ya en buena onda, con más respeto, porque pues Dios no es un juego. Me decía otro chavo, Teo, tómate una birria conmigo y voy contigo a la iglesia. Le digo, no hombre, le digo, pues si Dios no es una baratija, le digo, para andarlo regateando, tú necesitas a Dios, le digo. Y también ese mismo chavo al poco tiempo pasa, Teo, traemos problemas en nuestro matrimonio y queremos ir a tu casa para que nos hablen de Dios. Y sí, llegaron a la casa y también ahí les estuvimos compartiendo. Y ya después en el trabajo andaba ahí él platicándole, no, dan chidos consejos. Claro, les leímos ahí la palabra, ¿da? Entonces, hermanos, yo les animo, ¿va? Que en todo momento podamos abrir nuestra boca y podamos compartir el evangelio a aquellas personas. Ahí en mi trabajo están como unas 8 personas y yo a todos les he compartido. Me dice la otra vez una de ellas, fíjate Teo, cómo aquí andamos y todos nos vemos normales, pero realmente cómo nos acercamos a ti y todos andamos rotos por dentro, pero no queremos reconocerlo, y entre nosotros nos vemos y mira, está aquel, ahí está aquel, y parecemos que andamos bien y nos saludamos y todo, pero realmente todos andamos rotos y venimos contigo y si nos abrimos nuestro corazón. Son personas que así está el mundo, hermanos, hecho pedazos. El mundo está en desesperanza. Por eso yo siempre, esa palabra me dice Jesús, vosotros sois la luz, hay que resplandecer ahí en el mundo. Y muchas veces pues nosotros retenemos la palabra y no queremos hablar, y es algo muy, muy importante, porque Dios de una manera, hermanos, respalda cuando es la obra de Él y las almas son suyas. Ya por último, el último testimonio que les quiero compartir, hermanos, de una persona. Le pregunté, me decía que su hijo estaba mal, que tenía un mes tirado en cama, si no se podía levantar. Le digo, ¿alguna vez has ido a alguna iglesia cristiana? Y luego me dice, sí. Le digo, ¿por qué no has vuelto? Me dice, no, te digo la verdad, Teo, yo siempre he querido saber eso, porque hay inconversos que vienen y ya no quieren volver a la iglesia, y a mí me llama la atención, pues, qué fue lo que no les gustó. Y digo, pues quién sabe si me quieran decir, pero sí me llama la atención, porque no quieren venir ya, no sé por qué. Y le pregunté a ella, dime, dice, pero no te agüitas. Le digo, no, dime por qué ya no quieres ir, por qué no volviste. No, dice, es que yo los veo y se me hace como que no son verdaderos, como que muchos, dice Teo, no son genuinos, o sea, y por eso yo no vuelvo. Órale. Y esa vez que se le enfermó su hijo de 29 años, me dijo que si podía ir a orar por él. Si Dios hace algo en mi hijo, dijo, yo voy a ir a la iglesia y toda mi familia, y si ellos no quieren ir, yo sí, me dice, órale pues. Y ya invité en aquel tiempo en esa iglesia al pastor, y también yo le compartía eso, le dije, vamos a orar, le digo, y Dios va a hacer algo, le digo, yo no sé qué sea, pero su palabra dice que no son solamente palabras. Entonces el chavo estaba así como hasta con la cara así torcida, se veía muy mal, tenía un mes sin comer ni nada, hermanos, y hicimos ahí una oración y el Señor lo levantó. Dijo el chavo, dijo, yo quiero ir a ver el sol, tengo un mes que no veo el sol, llévenme a la puerta. Y ya lo llevamos y todo, y andaba, le cambió el semblante y todo. ¿Y qué pasó, hermanos? Ya en la tarde nos vamos y me habló ella, ¿sabes qué, Teo? Mi hijo está re bien, dijo, ya se fue y se cortó el cabello y todo, y pues anda muy bien. Le digo, ahora pues los esperamos en la iglesia. Y no, nomás fue ella, pero fue una vez. Y ya después los veo ahí que suben estados donde andan todavía pisteando y todo eso. Son personas que pues a lo mejor no quisieron, ver el compromiso con el Señor, porque no han entendido que realmente es la salvación de su alma. Yo sí les he dicho a personas, ¿para qué quieres que Dios te sane? Le digo, y tú no vas a volverte a Él, si te vas a perder en el infierno, le digo. O sea, si Dios te sana y aún así te pierdes, digo, o sea, de nada sirve eso, porque lo importante, Jesucristo murió por nuestras almas, murió porque nosotros no fuéramos a una condenación eterna. Entonces, hermanos, es algo, hermanos, que la verdad sí pues me causa como tristeza, porque hay a un camarada del barrio que también fue a la iglesia y yo lo veía que él se gozaba y todo, y después se volvió atrás, andaba vendiendo droga y lo mataron a él, y mataron a su esposa y mataron a otros 9 chavos más ahí del barrio. Y él estuvo un tiempo asistiendo a la iglesia, yo lo veía, me decía que abriera una célula ahí en su casa, y el chavo se volvió otra vez atrás y volvió a caer, y es algo muy trágico, porque yo sí siento tristeza que después de que haber escuchado la palabra y estuvieron en una oportunidad que les dio Dios para cambiar su vida, y desafortunadamente, hermanos, terminaron de esa manera. Entonces son cosas muy trágicas, y a mí es algo que cada vez que veo eso, hermanos, realmente me impulsa el Señor a seguir compartiendo la palabra. Como decía el pastor la otra vez, ¿verdad? A lo mejor a las personas que
muchos no se atreven a hablarles a los malandros, pues a las prostitutas o a las personas que practican, que son devotas de la muerte, y muchas veces no se atreve uno a hablarles. Y ya por último, hermanos, voy a terminar con Romanos 10:3, hermanos, porque es algo que acerca de lo que les estoy diciendo, hermanos, de lo que realmente el evangelio es, hermano, es eso, a la salvación de las almas. Dice su palabra: y será predicado este evangelio a toda criatura, y entonces vendrá el fin. Por eso, si nosotros, hermanos, esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que las personas escuchen el evangelio. Ahí en Romanos 10:13, hermanos, me dicen amén cuando lo tengan. Dice, hermanos: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y lo dice el 14: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén, hermanos. Entonces, aquí qué importante es que nosotros les hablemos a las personas. Y hay algunos que me dicen: no, es que yo no sé hablarle. Le digo: pues invítalos a la iglesia. Le digo: eso es evangelizar, anímalos a que vengan a la iglesia, y aquí se les va a predicar la palabra y se va a instruir para que ellos puedan creer en Jesús, ¿verdad?, que es el que puede cambiar nuestras vidas. Entonces, de esta manera, hermanos, pues quiero que esta palabra, ¿verdad?, se quede pues en nuestros corazones así muy latente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Entonces yo sé, hermanos, que allá afuera hay personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Así como un día llegó a mi vida, si alguien no me hubiera hablado de Jesús, pues yo realmente no estuviera en este lugar, no estuviera testificando, y hay una evidencia, ¿verdad?, de que realmente Jesús sigue transformando vidas, y que hay más hijos de Dios allá que tienen que venir al redil, a la iglesia de Cristo, y para eso estamos la iglesia, porque a mí me llama siempre la palabra, así me la trae el Señor. Dice que si tú ves al impío por un mal camino y tú no le adviertes, que Dios te va a demandar por eso, ¿verdad? Es algo que yo siempre traigo, y a veces veo así las personas, y esa palabra me la trae el Señor, y pues tengo que ir a hablarle de Jesús, ¿verdad?, porque yo sé que Dios es cosa seria, y Dios realmente un día nos va a demandar, ¿verdad?, por esas personas. Si vemos que van por un camino, tenemos que advertirles que se vuelvan al Señor. Entonces, es algo que yo, hermanos, pues con esto quiero terminar con ese versículo, ¿verdad?, que como iglesia, donde quiera que, pues no, yo no digo que ir a andar predicando así, sino en nuestro trabajo, nuestros compañeros, en el camino donde andemos, podamos hablarle a alguien de Jesús, que podamos compartir de lo que Dios está haciendo en estos tiempos, hermanos. Y pues eso es todo, hermanos. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que podría yo testificar, pero ahorita yo sé que por el tiempo, entonces son muchas cosas buenas las que Dios ha hecho en mi vida. No les testifiqué de cuando Dios me sanó ahora en febrero de la neumonía. También es algo, también un milagro, donde yo sé que muchos estuvieron aquí orando y todo. Entonces son muchas cosas que puedo seguir testificando para la gloria del Señor. Pero ahorita, pues por el tiempo, hermanos, pues es todo lo que quiero compartirles, ¿verdad? Y espero que haya sido de edificación, y que la fe de algunos, hermanos, haya activado para creer que para Dios nada hay imposible, ¿verdad? Si hay algún problema, y muchas personas a mí me dicen: es que yo quiero cambiar pero no puedo, Teo. Entonces yo realmente sé que Dios puede cambiar el corazón de nosotros. Si vamos con un corazón sincero, la gracia de Dios puede hacer una obra en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces voy a hacer una oración, hermanos, ya para terminar con esto, hermanos. Padre, te doy gracias, Dios, esta mañana, Señor, esta tarde, Dios, en la cual tú me has permitido, Señor, estar aquí con vida, Señor, de pie, porque yo sé y tú sabes de dónde nos has sacado, Señor, de dónde nos has traído, Padre, y te doy gracias, Dios, por tu iglesia, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Dice tu palabra, Señor, que por misericordia de Jehová no hemos sido nosotros consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, Señor. Te doy gracias, Padre, y que
que tu palabra, Dios, siga haciendo la obra en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, que tú termines, Dios, la obra que comenzaste con cada uno de nosotros, Padre. Si alguno, Dios, de los que están aquí presentes, Señor, hay algún desánimo, Señor, si hay alguna indiferencia, Señor, que sea tu presencia, Señor, llegando a sus vidas, Dios, que sea tu palabra, Señor, prosperando, Señor, en los corazones, Padre. Queremos más de ti, Señor, porque tú eres el pan de vida, Señor, tú eres la verdad, Señor. Dice tu palabra, Dios, que tú eres la vid, nosotros somos los pámpanos, Dios, y que fuera de ti, Señor, nada podemos hacer, Padre. Yo te doy gracias, Dios, por cada uno de los que estamos aquí, cada niño, cada dama, Señor, cada varón, Padre, que tú, Señor, obres en sus corazones y que te reveles, Dios, cada día más a sus vidas, Padre, de una manera, Señor, especial, Padre. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas, Padre, y para este tiempo, Señor, nos has traído, Señor, porque estamos en tu voluntad. Queremos en todo momento, Señor, estar alineados a tu palabra, Señor. No tomes en cuenta, Padre, nuestros pecados, Señor, sino que alíñanos, Señor, y enséñanos a contar nuestros días de tal manera, Dios, que traigamos al corazón sabiduría, Señor. Tu palabra dice, Dios, que este camino, Señor, por torpe que sea uno, no tropezará, Señor. Por eso venimos a ti, Jesús. Tu palabra dice que el que viene a ti, tú no lo echas fuera, Señor. Aquí estamos, Padre, buscando tu rostro, buscando tu bendición, buscando, Señor, que nos enseñes, Padre, a vivir de acuerdo a tu voluntad agradable y perfecta, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.